Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Abrimos este especial avance informativo para ofrecerles en directo la comparecencia que el presidente de Canarias, Paulino Rivero, hace justo después de la reunión del Consejo de Gobierno de esta mañana. Es la segunda reunión que Rivero mantiene esta semana con los miembros de su ejecutivo. Los recortes previstos por el Gobierno de Rajoy en los presupuestos generales del Estado del próximo año ha sido uno de los temas abordados. Patricia Santana, buenas tardes. Estás en presidencia del Gobierno. La hora prevista para la comparecencia es a las 2:30. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Pues está previsto que el presidente canario Paulino Rivero comparezca en torno a las 2:30 de la tarde. Parece que esa comparecencia se va a retrasar algunos minutos. Los periodistas esperan con expectación la noticia que puede dar hoy Paulino Rivero en este edificio de presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Recordamos, como decías, que esta es la segunda vez que se convoca Consejo de Gobierno esta semana. El primero se celebraba el pasado lunes y en ese Consejo de Gobierno el portavoz Martín Marrero comunicaba ya las dificultades que tiene el Gobierno de Canarias para amortiguar esos recortes previstos en los presupuestos generales del Estado para 2013. Aún así, el Ejecutivo mantenía la prioridad de poder invertir en las políticas de sanidad, de materia de sanidad, en materia también de empleo y en políticas sociales. Esta rueda de prensa, esta comparecencia que está previsto se celebre dentro de unos minutos, suponemos que va a girar en torno a ese asunto, a los presupuestos generales del Estado, a esos recortes. Ayer en el Parlamento de Canarias el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, y también los diputados recibían por sorpresa esa noticia de que el Tribunal Constitucional había admitido a trámite ese recurso presentado por el Ejecutivo el pasado 21 de septiembre en el que denunciaban los recortes muy injustos con Canarias, decían, en esos presupuestos generales del Estado de 2012 que todavía, como saben, están en curso. Decían que además de una financiación muy injusta para Canarias, había una clara vulnerabilidad del régimen económico y fiscal. Denunciaban además el Ejecutivo que en esos presupuestos el recorte para Canarias había sido de un 46%, mientras que para el resto de las comunidades autónomas iba a ser de un 29%, lo que colocaba a Canarias como la segunda comunidad autónoma peor financiada. Graves problemas, como decimos, para amortiguar esa inversión estatal, esos ajustes de 800 millones de euros en los presupuestos generales del Estado también para 2013, y suponemos que en esta comparecencia que el presidente canario Paulino Rivero está a punto de dar aquí en presidencia del Gobierno girará en torno a ese asunto. Hablamos también de una inversión media por habitante en Canarias reducida, 58 euros por ciudadano, una reducción que se va a notar también en estos presupuestos de este año, y esa inversión media que baja sustancialmente con respecto a otros años. También recortes en materia de vivienda, de cultura y deportes que van a suponer un cambio sustancial en las políticas del Gobierno de Canarias también para el curso que comienza. Hablábamos también de esa noticia ayer en el Parlamento de Canarias, a la que se suma la injusticia que, según el Gobierno de Canarias, se está produciendo en Canarias. Pues estamos, como decíamos, expectantes a la espera de que esa comparecencia del presidente canario Paulino Rivero se produzca ya en pocos minutos aquí en presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, en unos minutos volveremos en directo a presidencia del Gobierno con nuestra compañera Patricia para que nos dé paso a esa comparecencia por parte del presidente del Gobierno de Canarias. Como decíamos, es la segunda reunión que el Gobierno mantiene esta semana. La primera fue el pasado lunes, donde se abordaron los recortes que sufre el archipiélago por parte del Estado. El portavoz del Ejecutivo manifestó que el tijeretazo de 800 millones de euros por parte del Gobierno de Rajoy provoca problemas muy graves en la inversión. Martín Marrero dijo que se ha rebajado a la mitad en 2 años. Añadió que Canarias recibe 58 euros menos que la media por ciudadano. Para el Gobierno el escenario es muy complicado, a pesar de que ha ahorrado en los últimos 4 años 3.000 millones de euros. Además, la financiación para vivienda se ha reducido tanto que es casi imposible mantenerla. A esto se suma que las partidas para los traslados de los deportistas y también en el sector de la cultura se van a quedar a cero.
Pues mientras en Canarias se analizaban las consecuencias del recorte, tanto en la mesa del trabajo del Consejo de Gobierno, también en el pleno celebrado esta semana en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados prosperaba el presupuesto general del Estado para 2013 gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Las 11 enmiendas a la totalidad presentadas por la oposición no vieron la luz. Fue un intenso debate presupuestario durante 2 días en el Congreso de los Diputados. Las cuentas de Rajoy para el próximo año se aprobarán previsiblemente a mediados de diciembre. Coalición Canaria, Nueva Canarias, ha insistido en que el maltrato que sufren nuestras islas y ha pedido un adelanto electoral. Se calcula que Rajoy da un 40% menos a las islas que los últimos presupuestos de Zapatero. Presupuesto posible, por supuesto. Se sustenta en este hacia el... Sabe perfectamente cuál ha sido el apoyo que ha hecho el Gobierno de España a Canarias. ¿Cuánto dinero hemos inyectado en Canarias? ¿Cómo puede hacer el representante de su grupo político este discurso que ha hecho otra vez, como si no hubiera habido un compromiso hasta el último minuto con el Fondo de Liquidez Autonómica? Mire, un maltrato a Canarias que a nosotros nos cuesta creernos que esté relacionado con lo que empieza a decir mucha gente, y es con que el Partido Popular no forme parte hoy del Gobierno de Canarias, como se demostró en su momento por la agresividad con la que se produjeron. Nos negamos a creer que se trate de una especie de venganza de esa naturaleza. Bueno, pues como hemos dicho, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Canarias contra los presupuestos estatales de este año 2012 en curso. El Gobierno de Canarias interpuso este recurso el pasado 21 de septiembre al considerar que incumplen el sistema de financiación autonómica y vulnera la ley que regula los aspectos fiscales del régimen económico y fiscal de Canarias. El Ejecutivo canario considera que en los presupuestos la inversión y las transferencias de capital regionalizadas descendieron en la comunidad autónoma un 46%, mientras que el promedio de bajada nacional fue del 29%, lo que supone que el archipiélago sea la segunda región española más castigada por el descenso de la inversión estatal. La decisión del Tribunal Constitucional ha sido valorada por el Ejecutivo canario. Pues eso lo que refleja es que el Gobierno de Canarias acierta en la defensa del conjunto de los intereses de los ciudadanos canarios, que el Estado, en los presupuestos generales del Estado, el Partido Popular, en los presupuestos generales del Estado del 2012, vuelve a incumplir sus obligaciones y por tanto que el Gobierno tenía razón en principio en el planteamiento inicial. Bueno, pues a esa decisión del Tribunal Constitucional también se han referido los grupos políticos con representación en el Parlamento de Canarias. El pleno de esta semana ha estado además marcado por el recorte de esos 800 millones de euros que sufrirá Canarias en las cuentas estatales del próximo año. Y nosotros lo que consideramos oportuno es que el Gobierno de Canarias, creo que con estos recursos pretende distraer la atención, pretende poner cortinas de humo para no afrontar los verdaderos problemas de liquidez que tiene esta comunidad autónoma. Siempre es importante una admisión a trámite en un acto como este en el Constitucional, pero lo importante es el fondo. Y el fondo es que estamos intentando defender el régimen económico y fiscal de Canarias, que en este caso los presupuestos del 2012 se han vuelto a cargar. Este paso del Tribunal Constitucional es un buen paso y esperemos que cristalice con lo que tiene que cristalizar, que el Gobierno de España dé marcha atrás y reconozca que no se puede maltratar a una comunidad autónoma que además tiene reconocido un estatus económico y fiscal. Es una buena noticia que un recurso presentado por la discriminación que Canarias recibe en el presupuesto vigente, por lo menos se discuta. Pero como se sabe, ahora hay que dictar resolución, sentencia. Bueno, pues ya saben que estamos muy pendientes de la comparecencia extraordinaria que en unos minutos hará el presidente de Canarias justo después de reunirse con los miembros de su ejecutivo. Estaba prevista para las 2:30, en unos minutos va a comenzar. Es la segunda reunión que mantiene con los miembros de su ejecutivo en esta semana. Y sobre la mesa, Patricia Santana, buenas tardes de nuevo. Está el tema de los presupuestos generales del Estado para el próximo año 2013.
Bueno, pues sí, Pilar, ya lo decíamos antes, recortes importantes de 800 millones de euros nada más y nada menos en estos presupuestos generales del Estado para 2013 que el Gobierno de Canarias va a tener que amortiguar con serias dificultades para mantener todas las políticas en las que habitualmente se invierte ese dinero. Prioridad del Gobierno de Canarias mantener esas políticas en educación, también en sanidad y por supuesto las políticas sociales. El presidente canario Paulino Ribero está a punto ya de comparecer en esta intervención que se ha previsto de manera urgente a las 12:30 del mediodía y que se está retrasando algunos minutos. Decíamos que el Consejo de Gobierno se celebraba a las 10:30 de esta mañana, el segundo de esta semana, el primero era el lunes y ya pues se acerca aquí el presidente canario Paulino Ribero. Bueno, pues ya saben, serán cuestión de minutos cuando el presidente del Gobierno de Canarias comience esa comparecencia. Como les decíamos, en la segunda reunión que el Gobierno ha mantenido esta semana, la primera fue el lunes, se abordaron esos recortes que sufre el archipiélago por parte del Estado. El portavoz del Ejecutivo en ese momento manifestó que el tijeretazo de 800 millones de euros por parte del Gobierno de Rajoy provocaban problemas muy graves en la inversión. Martín Marrero también manifestó que se ha rebajado a la mitad en 2 años. Estamos viendo imágenes del presidente del Gobierno de Canarias, también acompañado por el vicepresidente, y en estos momentos estas sí son las imágenes en directo. Presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Ribero. Detrás vemos que se incorporan algunos miembros del Ejecutivo pendientes de esa comparecencia extraordinaria después del Consejo de Gobierno, donde Paulino Ribero se ha reunido con los miembros de su Ejecutivo sobre la mesa los presupuestos generales del Estado para el próximo año. Le escuchamos. Están esperando a que el resto de los medios de comunicación estén listos para poder empezar esta comparecencia tras salir adelante los presupuestos generales del Estado, ese primer paso ayer en el Congreso de los Diputados. Escuchamos al presidente. Comparezco con el Gobierno en pleno para darles cuenta del acuerdo del Consejo de Gobierno celebrado en la mañana de hoy. Canarias no va a aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma para el año 2013 hasta tanto se voten las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios a los presupuestos generales del Estado y que se votarán el 8 y el 9 del mes de noviembre. El Gobierno de Canarias no va a enviar los presupuestos de la comunidad autónoma al Parlamento de Canarias hasta tanto se voten las enmiendas en el Congreso de los Diputados. Canarias tendrá presupuestos para el año 2013 antes del periodo fijado por la ley. Antes del 31 de diciembre, Canarias tendrá los presupuestos aprobados para el año 2013. El Gobierno de Canarias ha venido haciendo un esfuerzo importante, exigiendo un esfuerzo a la sociedad canaria para cumplir con los criterios del déficit. El pasado año, el año 2011, Canarias fue la única comunidad autónoma que cumplió con los criterios del déficit. Además de ello, es la comunidad autónoma menos endeudada. La voluntad, la firme voluntad del Gobierno de Canarias es cumplir también con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, por lo tanto, con los criterios del déficit para el año 2013. Para cumplir los objetivos del déficit del año 2011, del pasado año, ha sido necesario un esfuerzo continuado de ahorro del gasto público. Canarias ha disminuido su gasto público por encima de los 3.000 millones de euros, una cantidad muy significativa para un presupuesto como de la comunidad autónoma de poco más, que era poco más de 7.000 millones de euros en su momento. Un enorme esfuerzo para ajustar el gasto público, lo que ha implicado pues importantes medidas
de recorte de la Administración general, importantes medidas de disminución de empleados públicos, no por despidos, sino por no renovación de contratos, importantes medidas de reajuste con planes de viabilidad en las empresas públicas, ajustes y disminución de altos cargos, ajuste y disminución de cargos de confianza. Es decir, hemos hecho la tarea, una tarea muy exigente para poder cumplir con los objetivos del déficit. Ya les avanzaba antes de que el objetivo del Gobierno es cumplir también con la Ley de Estabilidad Presupuestaria para el año 2013. Ese es nuestro objetivo. Canarias, el Gobierno de Canarias, quiere seguir gestionando los muchos o pocos recursos, en este caso pocos, de los que disponemos. No vamos a facilitar la intervención de la comunidad autónoma por parte del Estado, por lo tanto vamos a cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con los criterios que fija la misma para el año 2013. Ahora bien, para cumplir con la Ley de Estabilidad Presupuestaria para el 2013 es necesario hacer esfuerzos que van a tocar, van a dañar las políticas básicas que llevamos a cabo en Canarias para garantizar la cohesión social. El nuevo esfuerzo que se le pide a Canarias implica medidas que afectan a lo esencial, que afectan a lo básico. ¿Por qué afectan a lo esencial? ¿Por qué afectan a lo básico? ¿Por qué los presupuestos del Estado son tan dañinos para Canarias? Pues bien, Canarias es la comunidad autónoma, como ustedes saben, peor financiada en lo que se refiere a la financiación autonómica, es decir, a la financiación que tiene que atender las políticas esenciales, que tiene que atender la educación, la sanidad y las políticas sociales. La financiación que tiene que tratar igual a todos los ciudadanos que vivan en el Estado español, independientemente del lugar donde vivan, porque no se puede discriminar en ese sentido, además negativamente, por vivir en una determinada parte del Estado, y muy sabiamente la Ley de Financiación Autonómica dice que hay que converger y hay que tratar a todos los ciudadanos del Estado español en las mismas condiciones. Pues bien, el sistema del 2009 está evolucionando de una forma negativa y está produciendo una importante brecha de la financiación de Canarias con respecto a la media. Un canario percibe en estos momentos 384 euros menos que la media del conjunto del Estado. Es decir, si multiplicamos esos 384 euros por los 2.100.000 personas que viven en Canarias, estamos perdiendo de financiación para la sanidad, la educación y las políticas sociales más de 800 millones de euros. Si la diferencia la buscamos con el que más está percibiendo, que son los cántabros, entre un canario y un cántabro, la brecha se agiganta y llega hasta 800 euros per cápita. Si la comparamos con un catalán, la brecha es grande también, porque entre un canario y un catalán, los catalanes perciben para esas tres políticas básicas, sanidad, educación y políticas sociales, más de 500 euros más que un canario. Es decir, aquí hay un déficit importante desde el punto de vista de la financiación de aquellos servicios que tienen que tratarnos a todos por igual, que es necesario corregir con la máxima urgencia. Así lo hemos planteado en la última conferencia de presidentes, así se recogió en la declaración final, pero es importante que cuanto antes se tomen medidas que compensen a aquellas comunidades autónomas que están más perjudicadas con el sistema de financiación. En este caso, Canarias es la más perjudicada de una forma clara y rotunda, pero hay otras comunidades también que a distancia están saliendo perjudicadas, como son Andalucía, Valencia, Murcia o el Castilla-La Mancha. Primera cuestión importante, relevante, que hay que corregir cuanto antes, y una oportunidad magnífica son los presupuestos generales del Estado. Segunda cuestión importante que tiene un impacto tremendo
en los presupuestos que van a tener un impacto tremendo en los presupuestos de Canarias. Los presupuestos generales del Estado, que en estos momentos se tramitan en el Congreso de los Diputados, contemplan una disminución de recursos para Canarias alarmante. El presupuesto del Estado del 2011, el último presupuesto del Estado del 2011, con el gobierno anterior en España, con el gobierno que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, contemplaban para Canarias 1.246 millones de euros. 1.246 millones de euros. En menos de un año, porque los presupuestos generales del presente año, el 2012, fueron tramitados, como saben ustedes, como por las elecciones andaluzas en el mes de mayo. En menos de un año, la disminución de los presupuestos del Estado para Canarias han significado de pasar de esos 1.200 millones de euros, más de 1.200 millones de euros, a apenas 746 que se contemplan en los presupuestos del presente año. Es decir, una disminución de más del 40% en los presupuestos en menos de un año de las cantidades consignadas para Canarias. Y no se trata de que estemos hablando de que ahora estamos en crisis. El año 2011 estábamos también en plena crisis. El año 2011 era un año presupuestariamente muy difícil, tremendamente difícil, tanto desde el punto de vista presupuestario como es el de este año. Pues bien, apenas en este tiempo, esa disminución espectacular de los recursos del Estado, de los presupuestos generales del Estado, tiene una incidencia directa en los presupuestos de Canarias. Además, en cuestiones que son muy importantes. Primero, porque se produce por primera vez una vulneración flagrante de nuestro régimen económico fiscal. Estábamos acostumbrados en presupuestos anteriores a que hay un objetivo presupuestario. Los presupuestos generales del Estado nunca han cumplido con los artículos 95 y 96 de que la inversión media en Canarias, que la inversión en Canarias sea la media del Estado. Ahí siempre hemos estado alejados. Pero que se vulneren en su integridad nuestro régimen económico fiscal, desde el punto de vista de la ayuda a las mercancías, la subvención a los pasajeros, los residentes canarios en este caso, la desalación de agua, los temas energéticos, que haya una vulneración flagrante como la que se produce este año, nunca había ocurrido con Canarias. Se habían producido incumplimientos parciales, pero que se vulnere claramente la ley más importante que tiene Canarias, la ley que reconoce nuestras especificidades, no ha ocurrido nunca con la contundencia que está ocurriendo este año. Además, por primera vez se dan unos presupuestos, algo que no estamos acostumbrados a ver dentro del respeto y la lealtad institucional. Que acuerdos aprobados, en este caso por el Consejo de Ministros, con carácter plurianual, se vulneren de forma unilateral, produciendo daños a terceros. Me refiero en concreto, por ejemplo, al convenio de carreteras. El convenio de carreteras está aprobado por el Consejo de Ministros con carácter plurianual hasta el año 2017, con una consignación que contempla de 207 millones de euros anuales. Con arreglo a ese compromiso, a ese acuerdo del plurianual del Consejo de Ministros, con la intervención general del Estado de por medio, con arreglo a eso se han adjudicado las obras de las carreteras de interés general, de las 43 carreteras de interés general que tenemos en Canarias. Pues bien, de 207 a 57, de forma unilateral.
una vulneración clara de un compromiso entre administraciones que implica daños a terceros. O, por ejemplo, la vulneración de otro acuerdo plurianual, con carácter plurianual, del Consejo de Ministros, que es el del Plan Integral de Empleo para Canarias, un plan especial debido a la alta tasa de desempleo que tiene el archipiélago, que significaba una aportación de 42 millones de euros al año y que queda reducido a 10 millones de euros. La comunidad autónoma, con más dificultades desde el punto de vista del impacto que está teniendo la crisis debido a nuestros problemas estructurales que es el archipiélago, sin embargo, en una materia tan sensible como el empleo, ve disminuida la aportación del Estado en un plan aprobado con carácter plurianual, amén de ver disminuidos también los 70 millones de los que veníamos disfrutando con un plan especial de empleo durante el año 2000 y el año 2011. Una prueba palpable de la vulneración por parte del Gobierno de España de las normas, de las leyes, en este caso de nuestro régimen económico fiscal, es la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional del recurso interpuesto por Canarias a los presupuestos generales que en estos momentos se están debatiendo. Dada la gravedad del tratamiento que en los presupuestos generales del Estado se contemplan para Canarias, ayer hacía llegar al presidente del Gobierno de España, el señor Rajoy, una carta donde le ponía en situación de la problemática que se deriva de la falta de atención del Gobierno del PP a Canarias. Y que esto implica algo que no queremos nadie, que a sentirnos más alejados. Esto implica que cuando el Gobierno de España debe de actuar con políticas que ayuden a mantener la cohesión social y la cohesión territorial del Estado, la cohesión social y la cohesión territorial, pues toma medidas que afectan a estas dos cuestiones. Afectan los ajustes, la política de recortes, la falta de iniciativas para generar actividad económica y empleo y solamente dirigidas a recortes, producen daño en los servicios públicos esenciales y por lo tanto afecta a la cohesión social. La desatención con intención o sin ella, del territorio más alejado del continente, produce brechas desde el punto de vista de la cohesión territorial que no son nada saludables. He dicho en distintas ocasiones que el mundo desarrollado, y lo repito y una vez más, el mundo desarrollado, Europa, España, pues en estos momentos atraviesa una situación difícil y compleja, una crisis económica brutal, que a todos nos afecta. Pero que no se puede abrir o no se puede sumar a una crisis económica, una crisis social y una crisis territorial. Y la política del Partido Popular, la política del Gobierno actual de España, está generando problemas que afectan a la cohesión social y que pueden afectar a la cohesión territorial. Y ese cóctel
no es conveniente en estos momentos. En estos momentos donde tendríamos que estar concentrados en aquellas cuestiones que le preocupan a los ciudadanos y que tienen que ver con la actividad económica, el empleo, el bienestar, y no en otros asuntos que parecía que eran ya de otro tiempo y que se vuelven a reabrir. En definitiva, vamos a esperar a la votación de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, el 8 y el 9, qué voluntad tiene el Gobierno de España, qué voluntad tiene el Grupo Parlamentario Popular, qué voluntad tiene el partido que en este momento gobierna el Estado, qué voluntad tiene de corregir estos injustos presupuestos para Canarias. Porque hay una incidencia directa, son vasos comunicantes entre un presupuesto y otro. Esto no se puede ver de forma aislada, hay que verlo como un complemento, los presupuestos del Estado con los presupuestos de Canarias. Hay una incidencia directa, ¿no? Y por eso, hasta tanto se debatan y se voten las enmiendas presentadas a los presupuestos generales del Estado, el Gobierno de Canarias no enviará los presupuestos del próximo año al Parlamento de Canarias. Canarias cumplirá los objetivos de estabilidad, Canarias cumplirá los objetivos del déficit, Canarias tendrá unos presupuestos para el año 2013, antes del 31 de diciembre, como fija la ley, pero de momento Canarias no puede aceptar este trato injusto en los presupuestos generales del Estado, que tiene una incidencia muy importante en los presupuestos de Canarias y que de materializarse, como están en estos momentos, de no producirse ningún cambio en los presupuestos del Estado con respecto a Canarias, de no producirse una corrección del sistema de financiación, de no adoptarse medidas que compensen, hasta tanto se revise el sistema de financiación, a los que estamos más perjudicados, de no hacerse así, pues estaremos condenando a Canarias, al Gobierno de Canarias, a seguir tomando decisiones que afectan a lo básico. Y queremos, por encima de todo, mantener aquellas cosas que son esenciales para el bienestar de la gente. ¿Alguna pregunta relacionada con este asunto? Perdón, no... Sí. Preguntaba que qué servicios básicos caerían en primer lugar si el Estado... No estamos hablando de caer, estamos hablando de que se ven afectados. Los servicios, vamos a ver, los servicios públicos son fundamentales para mantener la cohesión social. Fundamentales, sobre todo en territorios donde la estructura socioeconómica pues hace que tengamos unas altas tasas de desempleo, que las rentas sean bajas. Ahí son más importantes que en otros territorios los servicios públicos, porque una gran cantidad de familias, de gente, no tiene opción entre lo público, lo concertado o lo privado, solamente tiene lo público. Por eso los servicios públicos son tan importantes en Canarias, que alcanzan casi un 97%. No hay ningún territorio del Estado español donde el peso de los servicios públicos sea tan importante como en Canarias. Pero es que la estructura socioeconómica de nuestro archipiélago lo requiere. ¿Hay que buscar una mayor eficiencia de los servicios públicos? Evidentemente, y en ello estamos. Tenemos que trabajar para tener unos servicios públicos más eficientes y para ajustar esos servicios a la nueva realidad económica que vivimos. Eso sin ninguna duda. Pero eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que hemos hecho. Ese ajuste del gasto público en más de 3.000 millones de euros que ha llevado a cabo Canarias, pues tienen que ver, sin que haya tenido una incidencia contundente en la calidad de los servicios públicos que seguimos prestando, pues se debe a introducir criterios de eficiencia, de racionalización del sistema, ¿no? Lo que digo es
que si seguimos atornillando y seguimos disminuyendo la aportación de recursos, pues indudablemente se resiente la calidad del servicio que se presta, ¿no? Se resiente la calidad del servicio que se presta. Hay unos mínimos, que hay que mantener, porque si no estaríamos afectando la calidad del servicio que le queremos prestar al ciudadano. ¿Se pueden seguir haciendo cosas? Claro que sí, las estamos, y vamos a seguir haciendo cosas. Vamos a seguir en la tarea de acomodar la administración a la nueva realidad. Eso es un objetivo irrenunciable del Gobierno de Canarias. Esperamos también seguir contando con la colaboración de los ayuntamientos y de los cabildos para que una vez que el Estado, el Gobierno de España, impulse esa ley, sea ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que es una ley básica, pero tenemos que saber cómo queda esa ley para llevar a cabo un reajuste de competencias en Canarias entre los distintos niveles de la administración canaria, entre gobierno, cabildo y ayuntamiento. En ese proceso estamos y en ese trabajo estamos. Vamos a seguir trabajando en ese camino, en esa hoja de ruta que tiene que ver con dimensionar nuestras estructuras a la nueva realidad. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que tengamos unas diferencias tan importantes para prestar lo básico como es lo que tiene la media del Estado. Es decir, estamos hablando de un territorio que tendría que tener, no que estemos hablando aquí de que estamos a 384 euros de media, de la media de España para atender la sanidad, la educación y las políticas sociales, sino tendríamos que estar hablando aquí que nosotros tenemos una realidad que es la lejanía, que es la doble insularidad, que en Canarias se da una realidad que son las escuelas unitarias en algunas islas, que tenemos que mantenerlas, que tenemos que tener hospitales en El Hierro, en La Gomera, en La Palma, que por criterios de población no son necesarios en la península. Tendríamos que estar hablando, además, que tendríamos que tener una financiación suplementaria, que no la tenemos. Y por lo tanto, lo que pretendemos es que simplemente una cosa, que haya justicia, que los presupuestos sean unos presupuestos justos. Eso es lo que pretendemos. En el año 2011, los presupuestos del 2011, la aprobación por Canarias de los presupuestos del 2011 implicaron la salida del gobierno del Partido Popular. El argumento que se utilizó en aquel momento fue que el gobierno de Zapatero nos engañaba con los presupuestos, y les recuerdo que esos presupuestos hay 1.242 millones de euros para Canarias, presupuestos del 2011. Ahora hay 746, es decir, más de un 40% menos. Bueno, esperamos que los diputados y senadores del Partido Popular pues antepongan la defensa de los intereses de Canarias a los intereses partidarios y que con su aportación pues contribuyan a mejorar a través de las enmiendas la financiación para Canarias. Sí, es que si no fueran diferentes no tenía ningún sentido la rueda de prensa. La rueda de prensa tiene que ver el acuerdo del gobierno, pues efectivamente modificamos el calendario porque estamos hablando de un asunto muy importante. Los presupuestos por la ley canaria tienen que entrar en el Parlamento de Canarias antes del 31 de octubre. Y en esta ocasión no van a entrar antes del 31 de octubre. En esta ocasión, Canarias se planta ante el Gobierno de España. Canarias se planta ante el Gobierno de España y denuncia un trato injusto, un trato insolidario, un trato que los canarios no nos merecemos. Las personas, los pueblos están por encima de las políticas, de las cuestiones partidarias.
Y los presupuestos generales del Estado deben ser unos presupuestos que respondan a criterios de equidad, de justicia, de igualdad, de solidaridad y de garantizar que todo el mundo se encuentre cómodo en el estado en el que vivimos. Presidente. Canarias tendrá presupuestos antes del 31 de diciembre y el que en estos momentos por parte del Estado se corrijan la grave discriminación que se produce en los presupuestos del Estado para Canarias es más importante que cualquier otra hoja de ruta. Presidente, ¿cuál es el plan B del Gobierno de Canarias si el Partido Popular no acepta esas propuestas y sigue insistiendo que lo primero, lo importante, es pagar el déficit de España? Vamos a seguir con el plan A y cuando terminemos con el plan A lo mejor pensamos en otros, pero ahora quédense con una cosa. Canarias es una comunidad cumplidora, es una comunidad solvente, única comunidad que cumplió los criterios del déficit del pasado año, comunidad autónoma menos endeudada, comunidad autónoma donde más actividad económica se generó, crecimos un 2,1% en contraposición con el 0,4% que creció el Estado, única comunidad autónoma donde crecieron el número de afiliados a la Seguridad Social y el número de ocupados, la única. La pregunta es, ¿pero hubo más desempleo? Sí, porque siguen viniendo nuevos activos de fuera. Sigue llegando gente a Canarias a buscar de trabajo a Canarias. Por lo tanto, vamos a quedarnos con que hemos cumplido y vamos a quedarnos con otra cuestión que es muy importante, que es que Canarias va a cumplir en el 2013 también. Cumpliremos en el 2012 los presupuestos del 2012 y vamos a cumplir con la legalidad en los presupuestos del 2013. Vamos a cumplir los objetivos de estabilidad en el 2013, vamos a tener presupuestos antes del 31 de diciembre, como fija la ley de estabilidad presupuestaria, tendremos los presupuestos de Canarias para el año del próximo año, el 2013, pero en este momento toca trabajar, toca argumentar y toca intentar, por lo menos intentarlo una vez más, que nos entiendan, que no estamos demandando ningún privilegio, estamos demandando justicia y un trato equitativo con el resto de España. Eso es lo que estamos demandando. No queremos ningún privilegio, no queremos que nos den nada, pero queremos que nos traten igual. Si no quieren contemplar nuestros problemas derivados de nuestras especiales circunstancias, bueno, no lo entienden. Pero lo que no queremos ni debemos permitir, no el gobierno, los canarios. Lo que no debemos permitir los canarios es que nos maltraten. Eso no debemos permitirlo. Muchas gracias. Pues ha sido la comparecencia extraordinaria en directo del presidente de Canarias, arropado por todos los miembros del Ejecutivo canario tras el Consejo de Gobierno, donde se ha abordado, como vemos, el recorte al archipiélago contemplado en los presupuestos generales del Estado para el próximo año. El presidente ha dicho que Canarias no acepta esos recortes, ha recordado que Canarias es una comunidad autónoma que cumple con el déficit, la menos endeudada, y también ha dicho que ese esfuerzo que se pide en los presupuestos con ese recorte va a implicar medidas importantes que van a afectar a lo básico, a lo esencial, como es educación, sanidad y políticas sociales. Todo esto se lo ha contado al presidente del Gobierno estatal, a Mariano Rajoy, en una carta que le envió ayer, y por lo tanto el Gobierno de Canarias va a esperar a esa votación de las enmiendas de los presupuestos generales del Estado en el Congreso. Será el 8 y 9 de noviembre para ver qué voluntad tiene el Gobierno de España de corregir lo que ellos consideran unos presupuestos injustos y un trato injusto para el archipiélago. Sobre esta noticia y el resto de la actualidad
Hablaremos en un momento a las 2:30 en el Telenoticias 1. Mientras tanto, ya saben que pueden seguir informados a través de Canarias Radio La Autonómica, también en la web rtvc.es. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos.